Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar la distribución de Poisson, que es una de las distribuciones de probabilidad discreta. Tenemos dos objetivos para esta sesión. En el primero de ellos, describir las características meramente teóricas que describen una distribución de Poisson. Y como segundo objetivo, aplicar la distribución de Poisson en la resolución de problemas. Entonces, por un lado, vamos a estudiar lo puramente teórico relacionado con esta distribución, sin hacer mucho énfasis en cuestiones profundas sobre la teoría, pero sí con lo básico para poder comprender y aplicar esta distribución en la resolución de problemas que son prácticos. En primer lugar, vamos a decir que la distribución de Poisson lleva su nombre en razón de que fue trabajada particularmente por el matemático francés Siméon Denis Poisson, quien publicó una derivación en 1837 de esta distribución. La distribución de Poisson particularmente es útil para determinar probabilidades de fenómenos que ocurren en un continuo de espacio o de tiempo. Por ejemplo, defectos en un rollo de tela. Entonces puedo definir cierto intervalo, cierto espacio, en este caso longitudes o medidas con relación a telas, y determinar los defectos. Podría ser también las erratas en las páginas de un libro. Entonces podríamos tomar como referencia un cierto número de páginas y contar cuántos errores se han cometido en esas páginas. Entonces estamos definiendo ahí un espacio. Luego también tenemos el número de llamadas telefónicas que llegan a un conmutador por intervalo. Entonces podríamos definir intervalos, por decir algo, de 15 minutos y obtener ese número de llamadas que llegan o que se registran en periodos de cada 15 minutos. Luego también tenemos personas que llegan a hacer una fila ante una ventanilla de atención al público. Relacionado con el anterior, igual podríamos utilizar un intervalo de tiempo y especificar, por ejemplo, en una hora la cantidad de personas que llegaron en ese intervalo. Esta distribución de Poisson tiene dos características que son similares a la distribución binomial. En uno de ellos, es que para comenzar, el valor de la probabilidad de éxito es la misma para todas las repeticiones, además de que se trata de hecho de una variable aleatoria discreta binomial, en donde van a haber dos resultados particularmente de interés. Sin embargo, esta otra característica nos define con mayor precisión si se trata de una distribución de Poisson, que tiene que haber especificado un continuo de espacio o de tiempo. Vamos a ver más detenidamente cada una de las características de esta distribución de Poisson. Una primera característica es que el experimento aleatorio consiste en contar el número de veces que ocurre el evento en una unidad determinada de espacio o de tiempo. Entonces, relacionado de hecho con lo que mencionábamos anteriormente, esta distribución está vinculada con esa partecita de contar cuántas veces ocurrió un evento en un determinado espacio que nosotros hemos definido. Por ejemplo, en el caso del número de clientes que asisten a una tienda en una hora. Entonces estoy tratando en este caso de contar. ¿Contar qué? El número de clientes. ¿En cuál espacio? ¿En cuál intervalo? En una hora. Por otro lado, tenemos también número de autos que llegan a un car wash en un día. De nuevo, ahora se trata de contar. ¿Qué voy a contar? El número de autos. Tengo también definido un intervalo o una unidad, en este caso de tiempo, que es un día. Por otro lado, tengo también número de personas que llegan tarde al trabajo en un día. De nuevo, se trata de contar cuántas veces ocurre el evento. En este caso, el evento de interés es las personas que llegan tarde al trabajo. Entonces voy a contar
ese número, esa cantidad de personas. Y definiendo una unidad determinada de tiempo, en este caso un día. En el siguiente dice el número de palabras mal escritas por página en un periódico. De nuevo, se trata de un proceso de conteo. Voy a contar número de páginas, perdón, número de palabras. Luego, la unidad que en este caso se está utilizando o el espacio es por página, es decir, cada una de las páginas es el espacio o el intervalo que estamos considerando. Entonces, esta quizás es una característica fundamental que nos define a una distribución de Poisson. También es importante mencionar que acá en esta diapositiva tengo marcado en color negro la primera parte como que nos define esto de la distribución de Poisson, que es número de veces que ocurre el evento. Particularmente, esta condición es la que nos define que esta distribución es una distribución de probabilidad discreta. Porque cuando estamos hablando del número de clientes, número de autos, número de personas, perfectamente puedo hacer un conteo. Entonces, si puedo hacer un conteo enumerando cada uno de los elementos, por ejemplo, los clientes, es decir, cliente 1, cliente 2, cliente 3, entonces estoy tomando valores aislados en un espacio y en otras palabras estoy utilizando también números enteros. Eso me da la idea de que se trata de una variable aleatoria discreta. Entonces, obviamente, esta es una distribución de probabilidad discreta, la distribución de Poisson. La segunda de las características nos dice que la ocurrencia de los eventos son mutuamente independientes. Por ejemplo, en el caso del número de personas que llegan tarde al trabajo en un día. Acá podemos darnos cuenta de que el hecho de que llegue tarde un trabajador específico no condiciona a que otra persona, otro trabajador también llegue tarde o no llegue tarde. Entonces son eventos definitivamente independientes. O en otras condiciones teníamos en la diapositiva anterior el número de autos que llegan a un car wash en un periodo de un día, por decir algo. Entonces podría enumerar los autos, auto 1, auto 2, pero el hecho de que se haya traído un auto al car wash no condiciona a que un segundo auto también haya sido traído o no haya sido traído. Entonces son eventos independientes. Una tercera característica nos dice que la probabilidad de ocurrencia es igual para todos los eventos. Por ejemplo, en el número de personas que llegan tarde al trabajo en un día, si acá nosotros tomáramos como referencia de que en promedio son 20 personas las que llegan tarde al trabajo por día, ese es el promedio esperado para cada día. Es decir, si nosotros vamos a utilizar este dato como un valor de probabilidad según el enfoque de frecuencia relativa, en este caso pues manejamos ese 20 que es en promedio para todos los días. Si a mí me interesara estudiar los 5 días de la semana, yo voy a manejar eso en promedio, 20 personas por día que llegan tarde. Luego, la distribución, en este caso de Poisson, está dada por esta función, la cual es al mismo tiempo la fórmula que nos va a servir para calcular probabilidades. Entonces vamos a describir en qué consiste cada uno de estos elementos que acá tenemos en la fórmula. Recordemos en un primer momento que la expresión P mayúscula paréntesis X igual a X minúscula significa, en otras palabras, la probabilidad de que una variable aleatoria discreta X, recordemos que con la letra X mayúscula representamos en general a una variable aleatoria cualquiera, pero acá dice asuma el valor específico X minúscula. Quiere decir que en nuestros ejercicios que hagamos acá de aplicación, el X minúscula va a representar a un número, a un valor específico que está relacionado con esa variable aleatoria. Por otro lado, tenemos también la letra E, la podemos observar acá en la fórmula, y esa letra E lo que significa o lo que equivale, en este caso, esa E es la constante natural, es decir, el número irracional E, que equivale aproximadamente a 2.71828,
sabiendo que por ser un número irracional, de hecho tiene más cifras decimales, pero acá pues podemos utilizar esta aproximación. Para objeto, de hecho, de garantizar como mayor exactitud en los procedimientos, recomiendo que se utilice en la calculadora científica la tecla en la que ya viene asignado este valor del número irracional e, para garantizar que se vaya con todos los decimales que esa letra tiene. Entonces, ese sería el valor de e. Luego también en la fórmula aparece esta letra griega que se llama lambda, y esta representa la media de la distribución y está dada por, o equivale más bien, lambda es igual a n por p, en donde n simplemente representa el número de repeticiones que se hicieron del experimento y p indica la probabilidad de éxito. Vamos a desarrollar algunos ejemplos relacionados con esta distribución para dejar en claro el hecho de la utilización de la fórmula y la interpretación también de la información para poder utilizar estos cálculos y al mismo tiempo darle respuesta a algunas preguntas. Entonces, en el número 1 dice, en un centro telefónico de atención a clientes se reciben en promedio 5 llamadas por hora. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora seleccionada aleatoriamente se reciban exactamente 3 llamadas? Entonces, esa es toda la información que tenemos. En un centro telefónico de atención a clientes se reciben en promedio 5 llamadas por hora. Acá, quizás reiterando el hecho de observar que las características de la distribución de Poisson se cumplen, podemos observar de hecho de que acá se trata de una variable en la cual nosotros vamos a contar el número de llamadas que ocurren en un intervalo, en este caso un espacio que es hora. Entonces, esto haciendo referencia al primero de o a la primera de las características que tenemos. Definimos algo, a una variable según la que nosotros queremos contar, en este caso el número de llamadas, y definimos un espacio, en este caso un espacio de tiempo que es una hora. Luego tenemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora? Esta parte es muy importante que la tomemos en cuenta. Vemos que acá el espacio en la parte de la pregunta equivale justamente al espacio dado en la información del encabezado. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora? Entonces coinciden las dos unidades que se están utilizando para el intervalo. Seleccionada aleatoriamente dice se reciban exactamente 3 llamadas, es decir, este es nuestro valor de interés, el 3. Entonces, habiendo identificado esos datos en el problema, vamos a extraerlos por aparte para luego simplemente hacer las sustituciones en la fórmula. Primero vamos a recordar que en este caso utilizamos una letra mayúscula para representar una variable aleatoria x, que en este caso representa el número de llamadas que se reciben en una hora. Esa es la variable x. Lambda en este caso equivale a 5 porque acá nos dice que se reciben en promedio 5 llamadas. Entonces ahí tenemos ese promedio. Luego x, el valor particular, el valor que nos interesa es 3, es el valor definido en la pregunta. Luego vamos entonces a desarrollar tomando en cuenta que únicamente esos dos datos necesitamos identificar en el problema, el valor de lambda y el valor de x. Entonces tenemos por acá la parte de la fórmula y vamos a efectuar las sustituciones correspondientes. Acá vemos en el lado derecho del signo igual que necesitamos únicamente los valores de lambda y los valores de x. Entonces hacemos las sustituciones. De esta manera vamos a decir que en este caso nos interesa la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x, o en otras palabras, la probabilidad de que el número de llamadas que se reciben en una hora sea igual al valor particular de 3, es igual a e con exponente menos lambda, o sea, menos 5, por lambda, de nuevo 5,
con exponente x, o sea 3. Simplemente voy a retomar estos datos que tengo por acá en el lado izquierdo porque ya los he identificado previamente. En el denominador vamos a colocar el valor de x factorial, o sea 3 factorial en nuestro caso. Luego en esta parte yo recomiendo pues que los cálculos se obtengan de una sola vez en la calculadora para tener una mayor exactitud. Si hacemos es introducimos esta parte en nuestra calculadora científica y tratando que de hecho adopte exactamente esta estructura para que no tengamos dificultades, vamos a ver que esa probabilidad equivale a 0.1404 o en porcentaje 14.04%. Por acá tengo una imagen de la manera en que nosotros deberíamos introducir esas cantidades en la calculadora y cómo aparecen acá los resultados. De hecho, vemos que acá hay una cierta cantidad de cifras decimales, pero para efectos de aproximaciones vamos a utilizar 4 cifras decimales. En este caso 0.1403, en donde el número 7 nos aproxima el último 3 a 4 y por eso tenemos este valor acá en la respuesta. Entonces respondemos a la pregunta diciendo que la probabilidad de que en una hora seleccionada aleatoriamente se reciban exactamente 3 llamadas es de 0.1404 o 14.04%. Entonces, como insisto, al momento de introducir los valores a la calculadora, intentemos que de hecho adopte la forma más parecida o más equivalente al cómo hemos planteado en la fórmula. Entonces, por eso muestro acá cómo debería aparecer en la calculadora. Vamos con un segundo ejemplo, según el cual en una tienda departamental, en la sección de electrodomésticos, un promedio de 12 personas por hora le hacen preguntas al encargado. Luego, la pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que 3 personas se acerquen al encargado a hacer preguntas en un periodo de 10 minutos. Entonces, vamos a identificar que se trata de una de las aplicaciones de la distribución de Poisson, porque estamos tratando en este caso de hacer un conteo. Queremos en este caso contar la cantidad de personas que le hacen preguntas al encargado. Esa es la parte del conteo. Y luego definimos también un intervalo, en este caso de tiempo, que es 1 hora. Entonces ahí tenemos como las dos partecitas que nos definen a una distribución de Poisson. Luego nos dice por acá cuál es la probabilidad de que 3 personas se acerquen al encargado a hacer preguntas en un periodo de 10 minutos. He remarcado acá en color rojo los dos periodos, el que nos interesa en la parte de la pregunta y el que nos está dando el problema, para fijarnos que precisamente en la pregunta la unidad de medida o el intervalo está definido en minutos. Por acá dice 10 minutos. Pero en la información que me da el problema acá dice 12 personas por hora. Entonces, como me tengo que asegurar que las unidades en las que estoy trabajando sean las mismas para poder sustituir datos en la fórmula, entonces tengo que hacer una conversión. Y normalmente la conversión la vamos a hacer en base a lo que se me está preguntando. Como en este caso a mí se me está preguntando por minutos, es decir, la probabilidad de que 3 personas se acerquen al encargado a hacer preguntas en periodos de 10 minutos. Entonces, el promedio que me da mi encabezado, yo tengo que transformarlo a minutos. En este caso, el promedio, o sea, acá me dice 12 personas por hora, pero entonces yo tengo que convertir, es decir, entonces cuántas personas en ese intervalo de horas, pero ahora expresado en minutos, es decir, en 60 minutos. Entonces venimos y utilizamos una, bueno, primero identificando algunos datos, nuestra variable aleatoria x, número de personas que hacen una consulta en un periodo de 10 minutos, x es igual a 3, que es el valor de interés, ahí dice probabilidad de que 3 personas se acerquen al encargado, y nuestro valor de lambda en este caso va a ser 2.
Si nos damos cuenta en esta parte, en el encabezado no aparece ese 2, es el lambda 2. Recordemos que el lambda es el promedio que nos tiene que dar, pero acá arriba nos dice que el promedio es de 12 personas por hora. Entonces, ese 2 resulta básicamente de hacer utilización de acá de una regla de 3, tomando en cuenta que yo quiero expresar este promedio en términos de intervalos de 10 minutos. Si 12 personas llegan en una hora y hacen preguntas, entonces ahora me interesa saber cuántas personas hacen preguntas, pero en intervalos de 10 minutos. Entonces hago la conversión según una regla de 3. 12 personas hacen preguntas en intervalos de una hora, o sea, 60 minutos. Entonces, lambda, un promedio de lambda personas hacen preguntas en un intervalo de 10 minutos. Y simplemente hago la siguiente operación para obtener el valor de lambda. Multiplicando acá en la diagonal y luego dividiendo, me queda 12 minutos por 12 personas, 10 minutos por 12 personas dividido por 60 minutos. Y acá es donde obtengo este valor de 2. Fijémonos particularmente en este caso que como el intervalo que se me está definiendo en la pregunta es de 10 minutos, entonces por eso es que hago esta conversión. Si acá me dijera periodo de 20 minutos, entonces acá voy a colocar 20 minutos y luego pues hago ya las operaciones según la regla de 3, ¿no? Regla de 3 simple. Como ya tengo los datos, ahora vengo a la parte de las sustituciones, recordando que dependemos únicamente del valor de x y de lambda, los cuales son sustituidos en esta parte, con exponente menos lambda, o sea, menos 2, por lambda con exponente x, o sea, 3, sobre el valor de x factorial, o sea, 3 factorial. Entonces, ahí tenemos que al desarrollar esa operación, obtenemos este resultado y por acá tengo la manera en que estos datos, esta operación que hemos sustituido acá en la fórmula, entonces cómo debería ingresarse a la calculadora. Entonces acá vemos el resultado 0.1804. El quinto decimal no me permite aproximar, entonces me queda justamente esa respuesta. Y yo ahora puedo responder diciendo que la probabilidad de que en un periodo de 10 minutos se acerquen exactamente 3 personas a hacer preguntas es de 0.1804 o en porcentaje 18.04%, tomando en cuenta que el porcentaje muchas veces es como más fácil de interpretar. Es decir, a cualquier persona, aunque no tenga mayores conocimientos, de manera intuitiva puede interpretar ese porcentaje. Entonces, en este segundo ejemplo, lo que me interesa recalcar es esta parte de que muchas veces tenemos que utilizar una regla de 3 para efectuar conversiones. Y eso ocurre cuando en la pregunta se me define un intervalo de tiempo o un espacio diferente al que se me está planteando en el encabezado. Acá me decía promedio 12 personas por hora. Entonces a mí me interesa promedio de personas que preguntan en intervalos de 10 minutos. Por eso la conversión. En el ejemplo número 3 nos dice que de las refacciones enviadas por un proveedor, 20% son defectuosas. Luego dice, si se selecciona una muestra de 25 artículos, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 resulten defectuosas? Entonces, en este caso, también el problema que acá tenemos tiene una variante. Voy a identificar que tenemos un total de 25 artículos, entonces n para nuestro caso va a ser 25. Luego voy a utilizar este valor de lambda que es el 20%, o sea 0.20, y a continuación el valor de x, bueno, en realidad no tenemos un solo valor, sino que tenemos 3 valores, porque la pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que más de 2 resulten defectuosas. Entonces, en este caso, como estamos hablando de que se trata de 25 artículos, podríamos desarrollar este problema de dos maneras.
Una de ellas es calculando por separado las probabilidades, como dice acá, de que más de 2 resulten defectuosas. Entonces teníamos que calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, de que x sea igual a 4, x igual a 5 y así sucesivamente hasta la probabilidad de que x sea igual a 25. Y al final, habiendo hecho todos esos cálculos, tendríamos que efectuar una suma de todas esas probabilidades. Sin embargo, una manera más sencilla es recordar el axioma según el cual la suma de las probabilidades del experimento, tomando exhaustivamente todos los posibles resultados, nos debe dar igual a 1. Entonces, en base a eso, no voy a calcular las probabilidades que antes mencionaba, sino que voy a calcular solamente estas tres. La probabilidad de que x sea igual a 0, a 1 y a 2. Y luego pues, voy a efectuar una resta simplemente. Entonces, identificamos que acá ya tengo un lambda 0.2 y voy a utilizar la fórmula 3 veces, una para x igual 0, una para x igual a 1 y una para x igual 2. Voy en el primero de los problemas haciendo la sustitución. En este caso, lambda es 0.2, el valor de x que estoy considerando es 0, ahí lo podemos observar en la fórmula. Sustituimos y obtenemos el valor. Ahora el mismo procedimiento, la misma fórmula, solo que ahora considerando que haya una defectuosa. Es decir, que x va a tomar el valor particular de 1 y acá lo tenemos. Vemos que el valor de lambda se mantiene para este segundo caso. Únicamente cambia el valor de x, que en este caso es 1, y desarrollamos. Hacemos exactamente lo mismo ahora para la probabilidad de que haya dos defectuosas, que en este caso el valor de x toma el valor particular de 2, el de lambda sigue siendo 0.2 y el de x aquí pues cambia a 2. De nuevo desarrollamos las operaciones y eso nos da este resultado, 0.1664. Ahora, como decía, estas probabilidades que hemos calculado, sin embargo, no son de hecho las que nos interesan, porque la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 resulten defectuosas? Y aquí hemos calculado probabilidades de que al menos 2 salgan defectuosas. Entonces, lo que vamos a hacer es una resta. Y decimos acá, la probabilidad de que más de 2 resulten defectuosas simplemente es restar 1 menos cada uno de esos valores que ahí tenemos como resultados. Entonces eso nos va a permitir calcular esa probabilidad. ¿En qué me baso para hacer esta operación? Pues en este axioma al que hacía referencia anteriormente, que si tomo exhaustivamente todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, obtengo sus probabilidades y luego hago una suma, eso me va a dar 1. Entonces, por esa razón es que acá puedo restar 1 menos estos valores que no son de mi interés exactamente, pero sí me sirven para calcular el valor que me interesa. En este caso nos da 0.0012 o 0.12%. Y ahí tenemos. Entonces, este problema tenía una variante y es que nos pedía otras situaciones por ahí. Entonces, en el mismo ejercicio hemos tenido que utilizar la fórmula 3 veces y luego hacer una resta. Vamos con un ejemplo más, en el cual dice que cada rollo de 500 metros de tela tiene dos defectos en promedio, que pueden ser rasguños, hilos sueltos. Luego la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en un segmento de 100 metros en particular no exista defecto alguno? Entonces, de nuevo, tenemos que fijarnos inmediatamente en el intervalo. Acá me está diciendo de que, bueno, para comenzar, es una distribución de Poisson porque yo quiero contar. ¿Qué voy a contar? Voy a contar la cantidad de defectos. ¿En qué espacio? ¿En qué intervalo? Pues en intervalos de 500 metros de tela. Entonces ahí está. Por eso es un ejercicio relacionado con Poisson. Ahora me voy a fijar en este intervalo que el problema me está dando, que son cada 500 metros.
pero veo que mi pregunta dice el intervalo está dado en un intervalo de 100 metros, en una unidad de 100 metros. Entonces, en este caso, igual, tengo que desarrollar una regla de 3 para hacer una conversión. Mis datos son los siguientes. Defino la variable aleatoria x como número de defectos en un segmento de 100 metros de tela. La variable siempre la defino en razón de lo que se me está preguntando, que en este caso hace referencia a los 100 metros de tela. Entonces, de esta manera, x es igual a 0, porque de hecho la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un segmento de 100 metros en particular no exista defecto alguno? Es decir, tengamos 0 defectos. Por eso este valor de 0. Esa es una pequeña variante que introducimos en este cuarto ejemplo. El valor de lambda es igual a 0.4. Si nos fijamos, este tampoco aparece acá en la información del problema y lo obtenemos, sin embargo, utilizando una regla de 3, haciendo la conversión a los 100 metros que se nos está definiendo ahí en la parte de la pregunta. Entonces tengo que convertir a 100 metros para obtener el lambda que voy a utilizar en este caso. Dice que hay 2 defectos cada 500 metros, entonces queremos saber cuántos defectos lambda tenemos en intervalos de 100 metros, según la pregunta que ahí aparece. Hacemos la conversión multiplicando cruzado, 100 metros por 2 defectos entre 500 metros. Y eso nos da justamente el valor 0.4, que es el que ya teníamos apuntado acá como lambda. De ahí sale, de esa conversión. Luego vamos entonces a efectuar la sustitución en la fórmula con x igual 0, acá en el exponente y en el denominador como 0 factorial, y con menos lambda, o sea, menos 0.4, y este es 0.4, que ahí tenemos también. Desarrollamos y obtenemos ese resultado con el cual respondemos a la pregunta, diciendo que la probabilidad de que en un segmento de tela de 100 metros no exista defecto es de 0.6703 o 67.03%. De nuevo reitero el hecho de que en Poisson tenemos esa característica. Se nos define algo que queremos contar, cuántas veces ocurrió un evento en particular en un intervalo de espacio o de tiempo definido pues por el problema. Y también pues hemos visto que en algunas ocasiones cuando la pregunta nos da un intervalo diferente al que nos da el encabezado o la información del problema, entonces tenemos que hacer una conversión utilizando en este caso una regla de 3. Entonces esta sería la distribución de Poisson.